Por un lado tenemos a los tesalonicenses y por otro lado tenemos a los de Berea. No sé cuál es el gentilicio, bereano, no sé, pero los de Berea. Pero entonces tenemos ahí ese contraste, los de Tesalónica y los de Berea. Nos dice Lucas que los de Berea eran más nobles, por lo tanto entendemos que en los tesalonicenses no había nobleza. Ahora, cuando buscamos esta palabra en el idioma original, no podemos nosotros interpretar noble desde el punto de vista de un título nobiliario, de un título de una personalidad muy alta, así como de príncipe o de rey o de lo que sea. No estamos hablando de personas nobles en este sentido. Estamos hablando más bien en el otro sentido de la palabra. Cuando una persona es noble, tiene que ver con una actitud del corazón. Y usted y yo conocemos personas nobles, muy nobles. Pero esta expresión de que en Berea había personas más nobles que en Tesalónica, o que la gente era más noble que los que estaban en Tesalónica, se nos habla de personas que eran de mente abierta, que eran sencillos, que eran personas que sí podían ser capaces de escuchar lo que se les estaba diciendo y con mucha paz, con mucha tranquilidad, con una mente muy abierta, recibir la información. Una persona noble normalmente no está buscando a ver qué me dices y en qué te equivocas para atacarte. Una persona noble escucha, discierne, saca conclusiones, luego entonces tiene una respuesta. Y los de Berea eran así, por lo que va a decir más adelante el texto. Los tesalonicenses no. ¿Qué problema tenían los tesalonicenses? Los tesalonicenses tenían una actitud menos receptiva. Además, aparentemente, estos de Tesalónica no creían en la divinidad de Cristo. Tanto es así que cuando Pablo ya al principio del capítulo 17 está hablándoles a ellos, les está predicando y les dijo: aquel que yo os anuncio es el Cristo. El Jesús que yo os anuncio es el Cristo, les dijo a los de Tesalónica, porque es probable que ellos no querían reconocer a Cristo o a Jesús como el Salvador, no querían ubicarlo. Así que quizá tenían un problema de entender o de querer creer que Jesús al que predicaba Pablo era el Cristo. Por otro lado, tenían una actitud un poco más nacionalista, porque cuando toman a Pablo a Jasón y acusan a Pablo y a Silas y a Jasón, les dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y dice, contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Si nosotros nada más tenemos un rey, no nos vengan con que hay otro rey. Habían malentendido, por supuesto, el evangelio, pero por otro lado acertaban, porque ciertamente Jesús es el rey. Pero no solamente el rey, es el rey de reyes y señor de señores. Así que ellos decían: estos dicen que hay otro rey, Jesús. Nosotros nada más tenemos un rey, nuestro rey es César. Así que tenían esta actitud nacionalista y eran bastante hostiles. Pero otra cosa que tenían los tesalonicenses es que eran agresivos, porque persiguieron a Pablo y a Silas, a Jasón y a todos los que estaban con ellos, los persiguieron. Y además la intención no era una reprimenda verbal, los querían matar. Así que eran hostiles, eran agresivos. Sabemos nosotros de su agresividad porque en el versículo más adelante, en el versículo 13, ya estando Pablo y Silas en Berea, dice la Biblia que llegaron los de Tesalónica. O sea, caminaron 70 kilómetros de Tesalónica a Berea para perseguirlos. Y allí en Berea, los tesalonicenses alborotaron otra vez a la gente de Berea. Era gente muy mala, gente muy, muy agresiva, porque el que es malo por todos lados y busca hacer la maldad siempre. No es la primera vez que Pablo le pasa esto. Usted recordará que cuando Pablo y Bernabé llegaron a Listra en el primer viaje misionero, cuando estaban en Listra, llegaron gente de Antioquía de Pisidia, llegó gente también de Iconio a Listra, y ellos fueron los que alborotaron y apedrearon a Pablo para que lo dieran por muerto en Listra. Así que Pablo ya sabe estas experiencias, sabe que la gente está alborotada y que lo van a seguir durante todo su proceso. Así que estos de Tesalónica eran gente muy agresiva y lo seguían para seguirlo maltratando, seguirlo insultando y por supuesto quizá con la posibilidad de matarlo. Dice la Biblia entonces que los de Berea eran más nobles, los de Berea no eran así. Era gente bastante con un corazón más amable, más dispuesto. Y qué bueno, porque Pablo ya necesitaba predicar el evangelio en un lugar en donde fuera recibido de mejor manera. Ahora, eran nobles,
pero era gente inteligente, era gente que conocía el Antiguo Testamento muy bien y que tenían un gran celo por esta escritura que ellos tenían en su poder. Así que dice la Biblia que estos eran más nobles, pero no se queda ahí. Después tenemos nosotros noticia de esta nobleza, en qué consistía o a qué les llevaba esta nobleza a los de Berea. Hay tres cosas a través de tres enunciados del versículo 11 y uno del 12 que son importantes que podamos analizar. Dice Lucas en el 11, después de que habla de Tesalónica, dice que pues recibieron la palabra con toda solicitud. Recibieron la palabra con toda solicitud. Qué interesante que esta gente de Berea reciba la palabra con toda solicitud. La nueva versión internacional, la nueva traducción viviente también, pueden traducir esta frase como recibieron la palabra con gran anhelo. Gran solicitud, en lugar de gran solicitud, con gran anhelo. Ahora, es interesante porque llega Pablo y Bernabé. Recuerde usted que están en la sinagoga, que seguro estaba predicando Pablo un sermón maravilloso como acostumbraba a predicar, donde su tema era los padecimientos de Cristo, la resurrección de Cristo, que Cristo estaba vivo y que les presentaba a y los arengaba para creer. Entonces ahí, en esta predicación, ellos estaban con gran gozo, con gran expectación, pues con gran anhelo. Esa es una actitud correcta de las personas que llegan a un lugar y escuchan una predicación y anhelan la palabra, absorben la palabra. Es importante contrastar a este tipo de actitud con actitudes de aquella época, incluso de nuestra época, ¿por qué no? De a veces llegar pues a la predicación de la palabra y estar expectantes, no con gran anhelo ni con gran solicitud, sino con una gran actitud de juicio. Están diciendo, a ver qué dice el predicador, a ver en qué se equivoca, a ver qué no me gusta, seguramente está hablando de mí, es una pedrada para mí, qué sé yo. Entonces de repente la actitud de los oyentes se puede convertir en una actitud no solícita, no de gran anhelo, sino más bien de un juicio desmedido, en donde los bereanos no tenían esa actitud. Los de Berea, dice la palabra, que recibieron la palabra con toda solicitud, con gran anhelo, sin juicio. Aquellos creyentes que estaban en la sinagoga eran creyentes y tenían en sus libros, los que anhelaban, los que apreciaban, los que leían en las liturgias de la sinagoga, ya sabemos la ley y los profetas, seguramente el Salterio también. Así que lo tenían. Ellos tenían esta palabra del Antiguo Testamento y la leían con mucho celo. No hay duda de que ellos tenían muy claro el valor de la palabra para ellos. Podemos recordar el Salmo 119, por ejemplo, en los versos 97, 103 y 105, en donde es posible que aquellos de Berea y otros hayan tenido como una gran afinidad por textos como estos. El Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Ellos eran gente que quizá estaba meditando todo el día. Y lo sabemos porque más adelante dice que escudriñaban día a día lo que se decía acerca de estas cosas. Así que era gente que amaba la palabra y que analizaba día a día. El mismo Salmo 119, pero el 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ellos anhelaban y disfrutaban la palabra. La palabra no se discute, la palabra se vive, y ellos la anhelaban mucho. Y el 105, que es conocido por todos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella me alumbra, ella me ilustra. Qué importante es tener este concepto del Antiguo Testamento, porque seguramente los de Berea tenían conceptos como estos que hablaban de la palabra, o incluso los del Salmo 19, que anhelaban la palabra como la miel, ¿no? Eso era una actitud maravillosa, de gran anhelo de aquellos que oían que iba a ser predicada la palabra y entonces se acercaban anhelosos. La expresión que usa Lucas es
es con toda solicitud. Recibieron la palabra con toda solicitud, con un gran anhelo, una gran expectación. Nosotros tenemos que ser iguales. Cuando se predica la palabra tenemos que venir con una gran expectación. Algo nos va a decir el Señor, algo tiene el Señor para nosotros ahora. Seguramente el predicador se equivocará mucho, pero hay algo que el Señor tiene para nosotros y hay que venir con un gran anhelo, una gran expectación, pues con toda solicitud. Estos eran los de Berea. Sin juicio, llegaron ahí a escuchar con una gran solicitud, con un gran anhelo la palabra. Sí habían escuchado de Pablo, claro. Habían escuchado seguro de todos los conflictos que había tenido, claro. ¿Había gente hostil en Berea? Es seguro que sí. Pero esta comunidad a la que fue tenía una actitud de llegar y de escuchar con gran anhelo, con gran solicitud la palabra. Pero además tenían sinceridad en el estudio diligente de las Escrituras. Sigue diciendo el texto en el 11, además de que recibieron la palabra con toda solicitud, dice, escudriñando cada día las Escrituras, escudriñando cada día las Escrituras. Podemos imaginarnos al apóstol Pablo de pie, hablando de la Escritura. Y también podemos ver en toda la congregación de los de Berea, gente tomando el Antiguo Testamento, tomando la ley, tomando los profetas, revisando y viendo. Ya dijo esto Pablo, ¿qué dice la Escritura? Ya dijo esto Pablo, ¿qué dice la Escritura? Ya está diciendo esto otro, ¿qué dice la Escritura? Y viniendo a la Escritura constantemente, viniendo a la Escritura para corroborar, para comprobar que lo que Pablo estaba diciendo era correcto, era lo correcto. Escudriñar las Escrituras porque en ellas les parece que se encuentra la vida eterna, dice el Señor Jesús en Mateo 5, ¿no es cierto? Hay que escudriñar la Escritura. Y escudriñar la Escritura es venir a la Escritura con una actitud de juicio correcto, con una actitud de buscar verdades profundas. Por supuesto que el predicador tiene algo que decir, pero hay que contrastarlo con la Escritura. Tenemos que venir constantemente a la Escritura, y lo que hicieron ellos es que escudriñaban la Escritura todo el tiempo, día a día, dice el texto, escudriñando cada día las Escrituras. No se iban con lo que el predicador decía, lo constataban. Quizá cuando confirmaban que lo que el predicador estaba diciendo podían exclamar un amén, así es, pero venían a la Escritura. Estamos a un año, casi, justo, de celebrar los 500 años de la Reforma Protestante. Próximo año se cumplen los 500 años de la Reforma. Y nosotros sabemos como reformados que en la época de la Reforma la Iglesia se había alejado de la Escritura. Se había alejado tanto de la Escritura que la gente empezó a ver a la Iglesia como un medio de salvación y no a la Escritura. ¿Qué hacen los reformadores? Escudriñan la palabra y ponen a la gente a regresar a la Escritura, porque es producto del escrutinio de la palabra que uno regresa a la verdad bíblica. Las grandes herejías, los grandes conflictos del credo, los grandes conflictos de las iglesias se han suscitado por alejarse cada vez más y más de la palabra. Los grandes conflictos, las grandes herejías ahora tan convincentes se dan porque la gente solamente se engolosina con las palabras lisonjeras del predicador y no vienen a la palabra para ver si lo que dice la palabra es acorde a lo que está diciendo el predicador. Hoy día un predicador se asoma y dice una tontería y todos dicen amén y nadie es capaz de venir a la palabra para escudriñar si lo que está diciendo esta persona está de acuerdo con lo que dice la palabra. Ahora vivimos una crisis. La Biblia tiene que ser interpretada bíblicamente y se está alejando cada vez más y más. La gente de Berea estaba escuchando al predicador, un predicador itinerante, uno que venía de afuera, uno que iba pasando de lugar en lugar, que quizá no lo conocían bien, y con todo llegó, y la gente escuchando con gran anhelo la palabra, pero viniendo a la Biblia para ver si lo que estaba diciendo era lo correcto. Priscila y Aquila escucharon el mensaje de Apolos y luego le reconvinieron. Porque la base de nuestra fe, lo que sostiene a la iglesia de pie, es la palabra, pero la palabra que está escrita, la palabra que está aquí. Los de Berea escudriñaban día a día. En los grandes grupos hoy, tan numerosos,
iglesias multitudinarias, mega iglesias, en donde se predican doctrinas incorrectas de la prosperidad y de estas cosas, la gente se está dejando engañar porque no escudriña la palabra. Y como diría el profeta Oseas, el pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no escudriña la palabra. Los bereanos dan un ejemplo. Entonces, claro que nos tenemos que acercar anhelantes a la palabra, pero cuando la escuchamos tenemos que estar viniendo a ella y decir, amén, sí, esto es lo que dice la Biblia. No es el invento del predicador, es lo que dice la Biblia. Y lo que dice el predicador es exactamente eso. Y entonces tiene valor la predicación de la palabra. Ellos anhelantes para escucharla, pero por otro lado celosos en examinarla. ¿Se acuerda usted lo que le dijo Pablo a los tesalonicenses después de anunciar la segunda venida? Les dijo, mientras que el Señor Jesús venga, ahora en sí cesar, etcétera, pero les dice, examinadlo todo, retened lo bueno, tomar lo bueno, examinarlo todo, ver que está en la palabra y seguirlo. Porque finalmente es la palabra la que nos dirige. Aquellos de Berea escudriñaron la palabra, dice, día a día. ¿Para qué lo hacían? Para ver si estas cosas eran así. Es decir, comprobaron lo que tú nos estás diciendo, quiero ver si es así. Y venían a la palabra. Amados hermanos, tenemos que empezar a tener costumbres sanas. Cuando una persona predique, tiene que tener su Biblia abierta y corroborar que lo que se está diciendo está en la palabra. Yo acabo de darle algunos textos. Los Salmos 119, el Salmo 16, Primera de Tesalonicenses 5. Tiene usted que ser capaz de venir y decir, ¿es cierto lo que dice? Así dice la Biblia, no es un invento del que está predicando, porque escudriñar tiene que ver con hacer un juicio correcto a partir de la Escritura misma. Y los de Berea nos dieron un ejemplo maravilloso de esto. El apóstol Pedro, hablando de los profetas, les dijo a los de Berea, a los expatriados, esta actitud de los profetas. Primera de Pedro 1:10 le dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquellos también inquirían, aquellos también investigaban diligentemente. Nosotros tenemos que hacer esto, investigar diligentemente lo que se dice en la palabra. Pero ¿qué predicaba Pablo? Que aquellos tenían que revisar en el Antiguo Testamento. Si la predicación del apóstol Pablo es semejante a la de Tesalonicenses, predicaba dos temas importantes. Uno, era necesario que el Cristo padeciese, así lo dice en la predicación a los tesalonicenses. Y dos, y que resucitase. Ahora, esto dice el predicador. Llegó Pablo allá y les habló de que el Cristo tenía que padecer. ¿Qué hacen los de Berea? Los de Berea inmediatamente toman su ley y sus profetas, van a la palabra y dicen, a ver si es cierto lo que está diciendo y llegan a Isaías 53 seguramente, en donde la palabra del Señor dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Pablo decía, era necesario que el Cristo padeciese. Se corrobora con la Biblia y alguien tiene que decir, amén, claro, por supuesto, esto dice la palabra. Pero luego habla de la resurrección. Había que comprobar semejante cosa, pero entonces los de Berea tienen que ir otra vez a su ley, sus profetas, lo que tienen en la mano, y comprobar que el Salmo 16 dice que su santo no verá corrupción. Y se dan cuenta que su profeta Jonás, está hablando acerca justo de que fue tragado por un pez muy grande y que después de 3 días fue expulsado. Y por supuesto está hablando de todos aquellos textos en la Biblia del Antiguo Testamento en donde se corrobora y se anuncia la resurrección de Cristo. Es posible que hayan tenido en sus manos el libro de Job, cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive y se levantará del polvo, y estos mis ojos, no otros, lo van a ver. Es posible pues que hayan venido a la palabra y constatado y escudriñado y visto que lo que decía Pablo era lo correcto. Pablo decía, y el Jesús que yo les anuncio, decía él, es el Cristo.
Este del cual está hablando esta escritura, ustedes lo conocen, es contemporáneo de ustedes. Este es Jesús, Jesús el Cristo. Aquellos de Berea anhelaban escuchar la palabra. Nosotros debemos anhelar escuchar la palabra. Aquellos escudriñaban todo lo que se decía con gran celo. No se iban con lo que el predicador decía, revisaban que la Biblia fuera la que tuviera la autoridad y que el predicador estuviera predicando esto, y lo encontraron. Producto de esto es la conversión. Versículo número 12. Así que, dice la Biblia, la otra versión dice, como resultado, así que, o como resultado, creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Como resultado del anhelo de escuchar la palabra, como resultado de escudriñarla, entonces ellos dijeron, sí, amén, esto es verdad, y creyeron. Por supuesto que es el Espíritu Santo de Dios el que los lleva a creer. Por supuesto que es el Espíritu de Dios el que les da la fe. Por supuesto que son llamados por Él, porque habrá gente que quiere escuchar y que la entienda y que analice la Biblia literalmente, pero que no sea creyente. Eso es obra del Espíritu Santo nada más, solamente. Pero cuando el Señor llama a corazones anhelantes, a corazones que escudriñan, que son capaces de revisar, desde luego hay conversión. Y a la iglesia misma, nosotros hemos de ser capaces de venir a escuchar anhelantes la palabra. Hemos de ser capaces de venir y que cada palabra dicha sea corroborada con la Biblia, escudriñando la Escritura para ver si las cosas son así, y entonces expresar una fe que viene como producto de la palabra. Recuerde usted que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Es la palabra lo más importante, y Pablo dio un ejemplo maravilloso de esto, llevando la palabra a los de Berea, y ahí sí sufrieron un poco porque llegaron los de Tesalónica, alborotaron al pueblo, y entonces ellos tuvieron que salir. Dejó a Timoteo y a Silas allá, y luego los fueron a alcanzar en Atenas, pero la palabra había sido predicada. Hoy muchas iglesias se llaman Berea, muchas escuelas dominicales se llaman Berea, seminarios se llaman Berea. No es casual, es porque quieren tener la misma actitud de los de Berea, de escuchar anhelantes la palabra y de escudriñar con celo todo lo que se dice. Amado hermano, no escuche ningún mensaje que no sea tamizado por la palabra. La palabra es la más importante y debemos estar preparados y capaces de escudriñar todo el tiempo esta maravillosa palabra y anhelarla, porque es dulce más que la miel y más que la que destila del panal. Vamos a orar. Padre, tu palabra es verdad. Y así como el apóstol Pablo predicó esta palabra a una comunidad que la anhelaba, a una comunidad que era celosa y escudriñaba con lujo de detalles, así nosotros tenemos dos percepciones: la responsabilidad de predicar una palabra fiel, pero la imperante necesidad también de analizar lo que se predica, lo que se enseña. Queremos ser así. Ayúdanos en esto. Prepáranos para esto. Y no permitas de ninguna manera que nos dejemos llevar por un evangelio diferente. Padre, dirige a tu iglesia en esto, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.